Hola, doctores, y a todos los que están presentes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Les prometo ser lo más breve y menos monótona posible. Ya vi que se empezaban a pelear por aquí, nos pelean doctores. Hay laboratorios enormes, no diré el nombre, pero hay uno muy enorme que, a pesar de que no tiene genetistas haciendo los reportes de los PGT, sigue siendo un monstruo. Bueno, el día de hoy la plática la vamos a continuar con cuáles son las opciones reproductivas con las que contamos al día de hoy. Yo sé que los biólogos de la reproducción son más que expertos en esto. Esto va más que nada dirigido a todos aquellos que no tenemos una formación médica, médico-reproductiva, y es para que estemos como en el mismo panorama. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque tenemos diferentes razones por las que vamos a atender a una pareja heterosexual o a una pareja proveniente de la comunidad LGBTQ+, y que nos van a pedir ayuda para poder lograr su sueño de ser padres o madres. En el caso de lo que ya estamos familiarizados, que es el caso de las parejas heterosexuales que presentan alguna condición asociada a la infertilidad, son las que yo creo que hasta hoy en día siguen siendo las más frecuentes o las que más acuden a ayuda. Las siguientes son parejas de la comunidad LGBTQ, que afortunadamente hoy en día ya tienen más acceso a estas opciones reproductivas. Y lo último, lo quise dejar como un apartado, es a los individuos que van a pasar, que ya pasaron por una transformación de sexo. ¿Esto por qué? Porque ya sea que vayan de un cambio de mujer a hombre o viceversa, es importante que hoy en día se les dé la opción de que antes de que hagan su transformación, vean las opciones de preservar ya sea semen o tejido ovárico, para que si ellos así lo desean y tienen la oportunidad, en un futuro hagan uso de estas opciones y también sea factible que sean padres biológicos, ¿ok? Me pareció importante sí mencionar todas estas razones porque hoy en día y desde hace muchos años tenemos dos principios muy importantes en la humanidad. Número uno, que hablar de salud es hablar de bienestar en general y no nada más de la ausencia de enfermedad, y que es un derecho humano el reproducirse. Ahora, lo más importante es que hagamos este proceso de la reproducción con las mejores condiciones, con la mejor información y sobre todo con la mejor calidad de tecnología. También nosotros estamos conscientes que llamarse padre o madre no se limita a quién dona el material genético, ¿no? Y hoy afortunadamente tenemos diferentes opciones para convertirnos en tales roles si es que así lo deseamos. Y eso es lo más importante, desearlo. Yo voy a hablarles en general de las opciones que existen hoy en día gracias a los avances tecnológicos. No es ni soy abogada, ni tengo la capacidad de hablarles de términos legales, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que la definición de madre, padre, va cambiando de país en país. Y hay veces en que hablamos de madre social, madre biológica, padre biológico y más definiciones, ¿no? Entonces, nada más vamos a hablar de las opciones con las que contamos hoy en día, no de las definiciones legales. Entonces, la doctora Marcela ya nos había hablado brevemente de cuáles son las opciones con las que contamos hoy en día.
y nos mencionó la donación de gametos. Ok, entonces, cuando necesitamos o recurrimos a la donación de óvulos, que déjenme les menciono que se han reportado casos exitosos desde 1983, 1984, dependiendo de la fuente que lo lean. Esto se trata de cuando en sí la célula, el ovocito, es donado por una mujer que no va a ser tal vez la gestante o que no va a ser, que no es la madre de la pareja. En Estados Unidos hasta 2018 se tenía el dato de que ya se habían logrado 50,000 nacidos mediante esta donación de óvulos. Las diferentes indicaciones son aquellas relacionadas con infertilidad femenina, es decir, edad materna avanzada, sobre todo cuando ya sobrepasan los 40 años y les cuesta mucho trabajo lograr de manera espontánea un embarazo o que se ha demostrado que su reserva ovárica ya es de muy mala calidad. También cuando en la mujer se encontró una condición específica de infertilidad, que ahí también puede estar incluida alguna enfermedad hereditaria. También cuando las madres son portadoras de algún rearreglo cromosómico, alguna translocación balanceada que se puede convertir en una no balanceada si se reprodujera. Dentro de las enfermedades hereditarias debemos de contemplar lo que son las enfermedades mitocondriales. Y cuando estamos hablando también de varones solteros que tienen una pareja mujer trans. Siguiente. En el caso de la donación de semen, hay documentación de que esto ha sucedido desde hace más de 140 años. De hecho, lo que se tiene documentado es que en esos entonces que empezaban las inseminaciones por donación de semen, eran mujeres que no sabían ni siquiera a qué se estaban exponiendo. ¿Cuáles son las indicaciones de la donación de semen? Pues que el varón en la pareja tenga hallazgos en su seminograma, como son que no encontremos espermas, azoospermia, que haya también una cantidad muy disminuida de los espermas, como esto, la oligospermia, y también que hayan otras anomalías muy importantes o muy graves de taratospermia que hayamos encontrado en el varón. Que también se conozca que el varón sea portador de alguna o esté afectado con alguna enfermedad hereditaria, que su pareja tenga un RH negativo, que se trate también de una mujer soltera y que desee lograr un embarazo, o de una mujer con una pareja hombre trans. Y dato curioso, yo sé que dije que no me iba a meter en lo legal, pero sí se me hizo muy curioso saber que en Francia, ¿saben que los franceses tienen una medicina muy avanzada? Lo que son las técnicas de reproducción asistida, solo las parejas heterosexuales tienen derecho a eso. Lo siguiente, ahora, ¿cómo se van a elegir a los donadores de gametos? Primero que nada, siempre hay que hacerles una historia clínica. Hay que hacerles un árbol genealógico de mínimo 3 generaciones. ¿Por qué? Porque hay que investigar no solo los rasgos físicos, no solo también hay que conocer de qué color eran los ojos de los papás, de los abuelos, de los hermanos. También hay que conocer las enfermedades presentes en una familia. No es lo mismo que hablemos de alguien que tiene sus antecedentes familiares diabetes mellitus, probablemente en la población mexicana es parte de la canasta básica, diabetes, hipertensión, ¿no? No es lo mismo hablar de eso, hablar de, por ejemplo, fibrosis quística, ¿no? O hablar de algún tipo de talasemias o de cáncer hereditario.
Siempre hay que hacer una historia clínica, seguirla de una exploración física exhaustiva. Y tercero, las pruebas de laboratorio. Que las pruebas de laboratorio van dirigidas sobre todo a detectar algún tipo de infección, por dicho, descartarla. Son todas esas que ya conocemos: clamidia, gonorrea, hepatitis B, C, HIV. Hay unas pruebas que son exclusivas para varones, pero aquí esto se me hace muy importante. Una recomendación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es que ellos sí recomiendan que a los donadores de gametos se les haga un panel de portadores. En lo personal, a mí me ha tocado elegir donadores y sí, o sea, sí es algo muy útil, que sobre todo si lo hacemos con relación a quien va a ser padre o madre biológico, o sea, si hacemos la relación de que sean los mismos alelos recesivos o no, todavía va a ser más útil, vamos a valorar muchas más opciones reproductivas. Ok. Dentro del asesoramiento genético que les demos a los padres que vayan a recurrir a donación de gametos, ya sea de esperma o de óvulo, hay que hacer énfasis en los rasgos físicos que pues, van a ser de origen poligénico, ¿no? O sea, hablamos de el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel. Algo que ponen mucho en los catálogos de donadores es la forma de la nariz. Déjenme decirles que todos estos son rasgos poligénicos. Entonces, híjoles, aunque nos digan que el donador tiene la nariz perfecta, respingada y todo, sí hay que aclararles que aspectos como estos, híjoles, influyen muchísimos genes, no nada más uno. Y por lo mismo es difícil, si no imposible, asegurar que va a heredar un tipo de nariz muy específica, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta esto en el asesoramiento genético, el origen poligénico de los rasgos. ¿Cuál es la otra opción que vamos a tener? La maternidad subrogada. Esto se refiere a que una pareja va a entrar en un acuerdo con una mujer para que ésta se embarace y después entregue al hijo. Hay dos tipos de subrogación, una que es total y otra que es parcial. La total quiere decir que la gestante no va a dar nada de material genético al hijo. La gestante ahora sí que va a hacer el acto altruista, o ya sea que le paguen por eso, pero lo que simplemente va a ser prestar el útero. La subrogación parcial es cuando, por ejemplo, en el caso de las parejas homosexuales, sobre todo de varones, van a recurrir a una mujer para que ella no solo les preste el útero, sino para que también sea la madre biológica. ¿Por qué? Porque en este caso, así uno de ellos podrá ser el padre biológico. Entonces, le llamamos subrogación parcial cuando la gestante sí va a ser también la que va a aportar el óvulo. Ok, vamos a hablar de terapia de reemplazo mitocondrial. Brevemente, no es mi intención dormirnos. Recordarán que hace mucho, en unas 4 clases, hablamos del genoma humano. Y hablábamos de que el genoma humano se encuentra repartido entre lo que es el núcleo y las mitocondrias. Y que no tengo ningún VR aquí a la vista, pero ustedes recordarán que las mitocondrias nos las hereda mamá. Por eso es que le decimos que son de herencia materna. Entonces, ya habiendo recordado esto importantísimo, es también mi oportunidad de aclararles
que lo que es la cadena respiratoria es el único proceso enzimático que va a necesitar del genoma nuclear y del genoma mitocondrial. ¿Mm? Entonces, a pesar de que este proceso en el que se genera ATP, que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, es eso, un proceso que se lleva en las mitocondrias, sí va a necesitar de genes de origen nuclear. Y es por eso que sí es muy importante aclarar que herencia mitocondrial no es lo mismo que enfermedades mitocondriales, ¿ok? Herencia mitocondrial se refiere exclusivamente a las enfermedades asociadas al DNA mitocondrial. Pero cuando hablamos de enfermedades mitocondriales, hablamos de enfermedades que pueden ser autosómico-recesivas, autosómico-dominantes e incluso hay una que es ligada al cromosoma X. Ok. Hoy en día contamos con la opción de que si ya se detectó que hay una enfermedad de herencia mitocondrial, la que estaba arribita, es en ese caso, en el caso de la herencia mitocondrial, en el que vamos a hacer uso de la terapia de reemplazo mitocondrial. Y hay dos maneras de llegar a eso. Que aquí el objetivo va a ser retirar el citoplasma que tiene todas las mitocondrias y que una tercera parte, es decir, una donadora ahora de citoplasma del ovocito, sea como la tercera parte biológica en este proceso. Y aquí lo vamos a hacer, puede ser dos cosas. Que primero, el óvulo, tanto de la madre que está afectada como de la madre que tiene las mitocondrias sanas, que los óvulos sean fecundados por el espermatozoide y entonces se retire el pronúcleo de la madre con la enfermedad y se transfiera al citoplasma de la madre que tiene las mitocondrias sanas. Esa es una manera, y a grandes rasgos. La segunda manera de hacer esta terapia de reemplazo mitocondrial es que se transfiera el uso mitótico. Antes de que se busque una fecundación, se transfieren los cromosomas hacia lo que es el citoplasma de la mujer sana. En 2016 se logró esto por primera vez. México fue el país en donde se reportó un recién nacido vivo, hijo de 3 padres biológicos, por primera vez en el mundo. Nació en el 2016. Esto fue porque había una familia en la que la mamá era la portadora de una enfermedad de herencia mitocondrial que se llama síndrome de Leigh. El síndrome de Leigh es un trastorno neurológico de un pronóstico muy malo para los niños que lo sufren. Hay mucha información de eso por aquí. Lo importante es saber que es un pronóstico de verdad catastrófico para quien vaya a ser el afectado. Y bueno, esta pareja ya había detectado que era de origen de herencia mitocondrial y en su país, en Jordania, no estaba permitido hacer el proceso. Entonces, aquí en México, con ayuda multidisciplinaria de médicos que igual me están escuchando, y equipo de Estados Unidos, lograron que se diera este nuevo nacimiento, que cuando por fin se tuvo al recién nacido vivo, se le hicieron diferentes pruebas, y efectivamente, o sea, el grado en el que se encontraban estas mutaciones era en menos del 3% de las mitocondrias que tenía el bebé, entonces realmente se consideraba exitoso el caso. Y que yo sepa, sigue siendo.
eso fue el tema de las opciones. Ya la doctora Marcela les había mencionado que la otra opción que existe es la de la adopción, pero pues yo creo que en esos asuntos son más términos legales y éticos en los que hay que meterse que realmente el asunto de la genética. Voy a cerrar mi participación el día de hoy con el tema de orígenes fetales de las enfermedades del adulto, lo que más fácilmente conocemos como programación fetal. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hace miles y miles de años que empezamos a andar por este mundo, no eran las mismas condiciones que tenemos hoy en día. Hace miles y miles de años, los humanos comían cada 48 horas, después de haber caminado kilómetros y kilómetros, y hoy en día el tipo de vida que tenemos es rico en comida rápida, en comida llena de conservadores, en trabajos que no nos permiten tal vez hacer ejercicio diario, entonces estamos más expuestos a una vida sedentaria. Y todo esto, al final de cuentas, va a repercutir en nuestra vida y en la de nuestra descendencia, si es que llegamos a tener. Entonces, por eso es que considero importante hablar de este término. Y tan es así, tan importante fue que, si no me equivoco, incluso en 2 ocasiones el tema de la epigenética estaba en la portada de la revista Time, y en uno de estos casos fue específicamente abordando la programación fetal. Aquí dice cómo los primeros 9 meses pueden moldear el resto de tu vida. Esto salió ya hace 13 años, pero sigue siendo muy bueno. Si lo quieren buscar, ahí está la bibliografía. ¿De dónde viene esto de la programación fetal? Esto viene de un epidemiólogo, el doctor David Barker, que por eso de los 80s se dedicó a estudiar una población de 15,000 individuos que tenían características en específico, que tenían el diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular y que aparte habían tenido el antecedente de haber tenido un peso bajo al nacimiento. Entonces, él se dio cuenta que aquellos que efectivamente habían tenido un peso bajo al nacimiento y que de hecho al año de nacer estaban pesando por debajo de los 9 kilos, tenían muchísimo más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, alguna enfermedad, sobre todo de tipo cardiovascular en la adultez. Y bueno, ¿por qué? Vamos a seguir estudiando. Aquí les pongo lo que fue como el eje de la teoría de Barker, ¿no? Y eso se centra en la nutrición de la madre, sobre todo en los 9 meses del embarazo. Cuando mamá no está recibiendo los nutrientes adecuados, el feto lo que va a hacer es buscar protegerse, ¿no? Y toda esta protección que va a hacer el cerebro, sobre todo hacia su órgano más importante, que es el cerebro, va a repercutir en la formación del resto de su cuerpo. Por eso es que surgen diferentes teorías de que cuando el feto no está recibiendo los nutrientes adecuados, no se van a formar los islotes pancreáticos con el número de células que debería de tener. No se va a formar un corazón con el músculo lo suficientemente fuerte para ejercer su función. No se van a formar riñones con el número normal de nefronas para que le permita funcionar bien como debería de. Entonces, todo eso que hace el feto para protegerse por esa mala nutrición materna, pues repercute en un futuro. Aquí uno de los ejemplos que pone es que resulte en diabetes de tipo 1, ¿no? Sobre todo.
Ahora, esto también debemos, y gracias a Barker después se pudo ampliar los estudios a más investigadores contribuyeran. Y también se vio que no solo era durante el periodo del embarazo que la nutrición de la madre jugaba un papel importante, ¿no? Sino también antes, e incluso hablando de enfermedades maternas que existieran antes de embarazarse. Como por ejemplo que ya la madre tuviera el antecedente de obesidad, de resistencia a la insulina, incluso de diagnóstico de diabetes mellitus, nos puede resultar en lo mismo, ¿no? En que un feto se encuentre malnutrido y que por lo mismo el riñón, insisto, no tenga su número de nefronas normales, que en un futuro lo lleve a desarrollar hipertensión, que no tenga un número de células pancreáticas o de pancreáticos normales y que por eso en un futuro resulte en diabetes. Que el resto de su cuerpo en general no se forme de la manera adecuada. Y esto también, decir, por favor, lo podemos detectar en otros sistemas como el reproductivo. Si nosotros volvemos a ver los periodos críticos en el desarrollo del ser humano, en los primeros años de vida hay que tener un especial cuidado. Y es que cuando un niño que tuvo un feto que no se alimentó adecuadamente durante su formación, se ha visto que el primer año de vida va a ser de compensación y de hecho va a ser de una sobrecompensación, que esto va a hacer que genere más tejido adiposo y que de hecho haya a la edad de los 4 o 5 años un rebote del tejido adiposo que le incremente aún más las probabilidades de tener alguna enfermedad crónico-degenerativa como adulto. Entonces sí hay que tener especial interés en estas etapas críticas, en los primeros años de vida, sobre todo antes de los 7 o 8 años, el cerebro va a tener un crecimiento exponencial súper importante. La formación del cuerpo, en general, si nosotros lo comparamos con la del cerebro, el cerebro va a tener una mayor importancia en los primeros años de vida, pero en el caso del aparato reproductivo va a ser un poco después, ¿no? Ya lo que conocemos como es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Barker y su teoría en sí, lo que es la programación fetal, programación se refiere a las respuestas que va a presentar el feto en desarrollo de acuerdo a los estímulos ambientales. Y cuando hablamos de que el feto se va a proteger o va a proteger principalmente su cerebro a costa de la formación del resto de su cuerpo, estamos hablando de lo que es el fenotipo ahogador. Las diferentes hipótesis ya se las estoy explicando. Y estas son conductas que de hecho podemos observar de generación en generación. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que podemos entender que esto se hereda o no? Pues si ustedes recuerdan, el doctor Miguel Noriega les hizo una analogía muy clara sobre qué era la epigenética. Yo les repito, o sea, la epigenética son aquellos moduladores de la expresión de los genes. Son esos interruptores que van a decir, en este momento te prendes, en este momento te apagas, y que son muy lábiles hacia el exterior o los estímulos ambientales. El doctor Noriega les hizo la analogía con la configuración de un teléfono, ¿no? Que es algo que, pues, si tú sabes programar en tu celular, aunque cambies de equipo, va a seguir siendo el mismo. Entonces, sí es importante recordar esto, porque se ha visto que en aquellos que son fumadores pueden tener descendencia, y hablando sobre todo de varones, de varones, se ha visto que aquellos que tienen antecedentes de madres fumadoras tienen una calidad
muy disminuida de su semen. Entonces, sí es algo que podemos, sobre todo, abordar desde etapas reproductivas, ¿no? Ese es el punto por el cual traje esta plática a este curso, y es que hoy en día sabemos que la programación fetal o todo aquello que suceda durante la formación del feto puede y va a repercutir en su vida como adulto, pero no solo en su vida hablando de enfermedades degenerativas, sino hablando también de su vida reproductiva. Y nuestra mayor esperanza de calidad de vida, e incluso si lo vemos a nivel de sociedad, lo que significa invertir económicamente en esto, nos es mucho más redituable del aspecto de lo que lo vean, corregir hábitos desde la etapa perinatal, desde que sea una pareja dice, quiero contigo un embarazo, modificar hábitos y mantener esta vigilancia de hábitos y de corrección de enfermedades también durante el periodo del embarazo. Entonces, como se les puse ahí, el periodo perinatal y el gestacional son oportunidades perfectas para también asegurar una mejor calidad de vida reproductiva en la descendencia.